el complemento que se trabaja a partir de las otras patologías que se habían visto. Ya va a ser determinado por una serie de múltiples etiologías, un infarto, puede estar dado por neuropatías, que es de insuficiencia cardíaca, significa que el corazón no va a ser capaz de suplir su función. También se cataloga como un síndrome heterogéneo, resultante del daño estructural de la fibra miocárdica a través de diferentes mecanismos, como los que habíamos mencionado, el infarto, la hipertensión, las vasculopatías. Es un síndrome clínico de pobre pronóstico lastimosamente, caracterizado por signos y síntomas que van a representar, va a ser el resultado de un gasto cardíaco insuficiente o como una, porque la hemodinamia no va a ser lo correcto. Barreras lo define como la situación en que el corazón es incapaz de suplir las demandas metabólicas, o en caso de lograrlo, a expensas de un aumento de las presiones del lado ventricular. El corazón ya no es lo suficiente, eso significa insuficiente, y no es lo suficientemente adecuado para cumplir lo que tiene que cumplir, que va a ser el hecho de expulsar la sangre, mantener la circulación mayor y menor. Implica un fracaso en la función de la bomba del corazón. Sus manifestaciones van a depender de la repercusión hemodinámica que va a determinar diferentes órganos. La insuficiencia cardíaca no va a ser nada más que bastarnos. Tiene una patología estructural de base. Entonces, va a ser como que el ápice, la cereza de la torta. Tiene que haber algo orgánico para que termine en la insuficiencia. El corazón no va a fallar por sí solo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Más o menos, ¿cuáles son las etiologías más comunes? Van a ser el failure, ¿no? Descrito como el olvido de la medicación, la no adherencia a los medicamentos. Puede ser, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune, el hecho de no tomar los antiinflamatorios esteroideos, o no tomar sus otros medicamentos antagonistas de los canales de calcio, los hipertensos, la aparición de nuevo de arritmias, una anemia ya que se hace general severa, isquemia, que hemos hablado de síndromes isquémicos, infecciones, alteración en los hábitos de vida. Por ejemplo, pacientes hipertensos o mal controlados, o diabéticos hipertensos, pacientes con cardiopatía isquémica crónica, que tienen malos estilos de vida, que la clásica, ¿no? Había fiesta el sábado y me iba a tomar y listo, viene el lunes más y el todo descompensado. Entonces, esos hábitos influyen. La sobreregulación, por ejemplo, pacientes que tienen valvulopatías, tienen trasplantes de válvulas aórticas y demás, tienen mucho cuidado con el embarazo, pacientes que tienen hipertiroidismo, que cursan por un periodo de infección, pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca, la falla renal y el embolismo pulmonar. También se puede dividir como enfermedad arterial coronaria, como la hipertensión, que dicen de la falla cardíaca, la enfermedad cardíaca congénita, arritmias, alcohol y demás. ¿Por qué es importante todo esto? Porque todos estos mecanismos, cuando hablamos de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, hablamos de una serie de mecanismos de fisiopatología. No es, vamos a ver, que no se trata de, son simplemente un hito de fisiopatología. En cuanto a las clasificaciones, existen todas estas series de clasificaciones, ¿no? Se puede clasificar la insuficiencia cardíaca, de lo habitual, y si ustedes leen barreras, está clasificado por fracción de eyección. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? Que debería ser superior al 50%, a 60% en algunos libros, debería ser la fracción de eyección reservada, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reservada, así se denomina, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida, así se llama, o en área gris. Muchos de los estudios de insuficiencia cardíaca se
Sociedad Española del Corazón y la CEMIUC, que es la Sociedad Española de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y Cuidados Coronarios, así se llama, y ellos manejan esta clasificación, ¿no? Insuficiencia cardíaca con en el área gris y insuficiencia cardíaca con función de eyección reducida. ¿Cuánto es reducida? Cuando está abajo de 40, ¿no? Entre 40 y 50 es el área gris, porque ni es blanco ni es negro, por eso se llama el área gris, y se utiliza eso. Pero ¿qué tienes para tener? ¿Cómo vas a medir la fracción de eyección? Ese volumen es histórico. ¿Cómo vas a medir? Lo vas a medir con ecocardio. Entonces es una clasificación ecocardiográfica. Porque tienes que medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. No puede entrar más tarde. La clasificación de la American Heart Association, que es la Sociedad Americana del Corazón, que clasifica por progresión, te da datos estructurales, va a dividir la insuficiencia cardíaca en grado A, B, C y D. La muy conocida, la New York Heart Association, la clasificación NIHA, que te va a dar una clasificación funcional de la sintomatología con nuestro paciente, del 1 al 4. Forrester, Kidd y Kimball son clasificaciones del infarto, y lo hemos visto en Kidd y Kimball en el tema de síndromes isquémicos. Son clasificaciones que se utilizan para, que se basan en el perfil hemodinámico para ver el infarto volumétrico. Y finalmente el síndrome cardiovascular, que es más propio que ya del 1 a 5, mucho más propio del área de ¿en qué situaciones se utiliza? Generalmente la NIHA es lo más utilizada, el uso clínico habitual es muy alto. ¿Para qué te sirve? Para evaluar los síntomas y la funcionalidad. Cambio de la clasificación de insuficiencia cardíaca por fracción de eyección nos va a dar, va a guiar sobre todo el diagnóstico y tratamiento. Nosotros generalmente nos basamos o bien por esta clasificación de fracción de eyección o bien por la de la A. ¿No? Más útil para prevención y estabilificación, Forrest la Kimball se utiliza para situaciones agudas como el parto agudo del miocardio en la terapia intensiva, y el cardio renal más usado en contextos nefrológicos críticos. Y ahí tenemos la NIHA, ¿no? Es el grado 1, enfermedad cardíaca, pero sin síntomas de limitación en la actividad. El grado 2 con una limitación leve, ¿no? Que una actividad normal resulta de fatiga. El grado 3 que es una limitación marcada, que incluso ya con una actividad menor ordinaria provoca fatiga, ¿no? Y la NIHA 4, que es una incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin incomodidad, presenta síntomas como palpitaciones. Con solo peinarte el cabello ya te da síntomas. La segunda clasificación, según la fracción de eyección ventrículo izquierdo, lo que habíamos hablado, la reducida a menos de 40, la PEDI, del área de entre 40 y 49, o el rango medio, ¿no? Aquí nos va a ir con marcadores como los tópicos natriuréticos que pueden estar elevados y pueden tener enfermedad estructural cardíaca relevante o una disfunción histórica. Y ya cuando la insuficiencia cardíaca es con fracción de eyección conservada, arriba de 50, puede estar los tópicos natriuréticos elevados y puede tener los mismos criterios que presentamos la clasificación. Esa es la clasificación que más nosotros utilizamos, la clasificación de la American Heart Association. Estadio A, B y C. En el A no hay un daño estructural, en el B sí hay un daño estructural. En el A, ¿qué si tiene? El paciente tiene factores de riesgo como cardiopatía estructural, hipertensión arterial coronaria y diabetes. En el B sí va a haber una alteración estructural, ¿no? Pero no va a tener signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. En el C ya es insuficiencia cardíaca sintomática asociada a daño estructural. En el D es una insuficiencia cardíaca con sintomatología en reposo, similar a la NIHA. La Forrester, en cambio, es una clasificación que hemos hablado, hemodinámica, ¿no? Que vamos a ver el índice cardíaco mayor de 2 o menor de 2, con una presión capilar pulmonar o presión en cuña, que puede estar menos de 18, mayor de 18, con insuficiencia cardíaca o sin insuficiencia cardíaca, con shock cardiogénico, con congestión, y ahí nos orienta también a un tratamiento. El Kimball, que ya lo habíamos visto con ustedes,
Y finalmente el síndrome cardiorrenal, que viene del 1 al 5, que es lo mismo, es un paciente cardíaco que tiene daño renal, que puede haber un deterioro agudo de la función renal, con anomalías crónicas, con deterioro de la función renal asociado a la disfunción cardíaca, anomalías crónicas que conducen a la enfermedad cardíaca y condiciones sistémicas que causan ambas cosas. Y en la fisiopatología, si ven la etiología, hay muchas patologías que pueden causar un solo síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces, la fisiopatología se divide en tres partes. Los que conllevan a patologías cardíacas, que pueden ser estructurales, como daños al miocardio, al por hipertrofia, por necrosis, por fibrosis, por apoptosis, por excitación anormal, ahí vienen las arritmias, por la desensibilización beta-adrenérgica, por alteración de la falla de izquierda, por el remodelado, dilatación, por dilatación neurismática, por alteración de las arterias coronarias, obstrucción e inflamación, por anormalidades en la funcionalidad de la válvula mitral, por isquemia intermitente, el corazón, el miocardio derivante. Es una manera interesante porque finalmente se reciben los isquémicos, pero son temas que son un poquito ya de especialidad. Y la activación de marcadores biológicos y la circulación de sustancias como activación del sistema adrenérgico y aldosterona, la activación del sistema nervioso simpático, la circulación de vasodilatadores como la bradicilina, la activación de los peroxígenos, la activación de citoquinas como la hemoglobina, la necrosis tumoral, las angiotensina, la activación de vasopresina y activación de beta-glucoproteínas. Y finalmente también están descritos en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca otros factores, como son los factores genéticos, ¿no? Incluido el sexo, la edad, factores ambientales como el alcohol, el tabaco, el uso de drogas y la coexistencia de condiciones. No es lo mismo un paciente que tiene insuficiencia cardíaca que tenga hipertensión arterial o no, que sea diabético o no, que tenga enfermedad renal crónica, que tenga una enfermedad coronaria de base, que sea obeso, que tenga apnea del sueño, SAOS, que tenga depresión. Todas estas condicionantes, por eso la etiología es bien variada. Pueden tener valvulopatía, pueden tener arritmia, pueden tener obesidad, pueden tener diabetes, pueden tener una inflamación aguda. La sepsis puede causar una miocardiopatía séptica, mental, o sea, puede causar una insuficiencia cardíaca, una pinche sepsis. O sea, lo mismo. O sea, en base a todos estos factores de patología sentar, consolidar la insuficiencia cardíaca. En cuanto a las normalidades cardíacas, son varias. En primer lugar están las normalidades circulares del corazón. ¿Qué significa esto? Que va a haber una alteración en la anatomía del corazón. Puede haber una hipertrofia muscular, ustedes saben que existe una hipertrofia muscular excéntrica, concéntrica, en hipertensión por el remodelado de la hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, hay una respuesta adaptativa sobre cada alteración del volumen. Esto sobre todo en los pacientes hipertensos. También se puede dar una dilatación muscular por aumento del volumen interplanetario que da el desplazamiento de la pared en los pacientes hipertiroideos. El remodelado cardíaco, cambios de tamaño, forma, de textura, por ejemplo, en el infarto. Alteraciones del miocardiomiocyto van a tener alteraciones que van a intervenir en esta actividad del miocardio. La necrosis, la psiconecrosis, la apoptosis, mediante la vía de las caspasas, estos miocitos que tendrían que dividirse determinado tiempo ya no lo hacen, viven mucho, se activa la vía de las caspasas y hacen una apoptosis mucho más precoz de lo que tendría que ser la fibrosis. Eso es lo mismo que han visto en la inflamación, hay inflamación aguda y hay inflamación crónica.
En algún momento la inflamación aguda se inflama, libera respuesta inmunitaria sistémica y se tiende a resolver con las respuestas contrarreguladoras. Pero ¿qué es lo que sucede? En determinado momento, esa respuesta contrarreguladora activa otra respuesta que es la vía de la fibrosis. Entonces, ahí se crea, desde recuperar y sanar, se crean cicatrices y se crean la fibrosis. El daño es muy similar. ¿A qué se debe? Todas las fibrosis generalmente son por depósitos excesivos de colágeno, rigidez, disfunción diastólica. No es lo mismo la disfunción sistólica que la disfunción diastólica. Es una disfunción bien de contracción o bien de relajación, ¿verdad? Entonces, ya no se relaja como tiene que relajarse y provoca insuficiencia cardíaca al no poder relajarse adecuadamente. Desacomplamiento de los miofilamentos, disfunción contráctil del subcelular, las alteraciones en la excitación despierta, los fresquitos hemos llevado el tema de arritmias. Ustedes saben que existen diferentes modos de cómo se afecta el ritmo cardíaco, alteraciones en la potencia de acción, mecanismos de reentrada, actividades encadenadas por potenciales precoces, por potenciales tardíos, etcétera, etcétera. Y esta disfunción eléctrica nos va a hacer que se dé alteraciones en la excitación y contracción, disminución de la contractividad por falla de liberación, absorción de calcio, ¿no? En la fase 2, en la meseta, en la potencial de acción. A las arritmias van a favorecer la aparición de fibrilación auricular, cardiovascular y otras, y sincronía, especialmente el bloqueo del ramo izquierdo, que empeora la función. Entonces, todos estos hitos nos van a desencadenar, van a ser parte, porque no es que como en la arritmia solo existe esto, no. El hecho de que tu corazón no va a latir como tiene que latir, está en dissintonía, va a estar alterado el potencial de acción, va a hacer que el miocito ya no se contraiga, va a hacer que haya fibrosis, va a hacer que haya disfunción diastólica, va a hacer que la respuesta adaptativa ya no sea la misma y va a ser este factor. Entonces, todos estos puntos son parte de la insuficiencia cardíaca. La desensibilización beta-adrenérgica, ¿qué significa? Que va a haber una exposición crónica. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando tomamos mucha metoclopramida. Nosotros hacemos una taquifilaxia o hacemos como que toleramos una tolerancia. Es lo mismo que si toda la vida te duele la cabeza y ya no se va a afectar los trabajos, tomas, pero ya no te hace efecto. Haces una tolerancia, haces taquifilaxia prácticamente. Lo mismo pasa con la metoclopramida, por ejemplo. Y lo mismo pasa con todo en general. Si tú, por ejemplo, que eres un zapatero y toda la vida te vas pinchando tu dedo, llega un momento donde creas un callo y te pinchas y ya no te duele. Lo mismo sucede con todas las cosas que pueden ustedes imaginar. Cuando tú estás expuesto crónicamente a algo, la respuesta ya no es igual. Va a haber cierto tipo de desensibilización. Entonces, hay una desensibilización crónica a la exposición de catecolamidas, sus receptores beta-1 se van a reducir, va a disminuir la respuesta contráctil, aumento de la disfunción ventricular irregulado, patológico, lo mismo que va a provocar anormalidades estructurales. Entonces, todo viene relacionado, eso en realidad sí está numerado del 1 al 7, pero van corriendo al mismo tiempo, ¿no? Las alteraciones del ventrículo derecho pueden causar hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca izquierda, EPOC, embolia pulmonar, lleva a la congestión sistémica, hepatomegalia, edemas, ascitis, dependencia ventricular, disminución del ventrículo. El ventrículo derecho no es el ventrículo izquierdo, es el que nosotros vamos a la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Está en nosotros conocemos como el core pulmonar, ¿verdad? El corazón pulmonar. Cuando tienes EPOC, por ejemplo, los pacientes mineros, etcétera, o los que viven en Potosí, Oruro, aquí en La Paz, los mineros, tienen ya, bien EPOC, o tienen silicosis, son tubeculosis con cicatrices, etcétera, etcétera. Esos pacientes van a desarrollar insuficiencia
lado derecho y con el tiempo hace una falla ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque los dos interactúan, están en el mismo lugar, en el mismo órgano de circulación. Las valvulopatías, insuficiencia aórtica mitral, que es lo que sucede en esa patología, sobrecarga de volumen, dilatación, sobrecarga de presión, hipertrofia, ¿no? Las estenosis sobre todo nos determinan hipertrofia y las insuficiencias, dilatación. Entonces pueden ser causa primaria consecuencia de insuficiencia cardíaca. Y finalmente lo que ya habíamos avanzado de cardiopatía isquémica, que nos va a dar la necrosis, el infarto, un remodelado o disfunción miocárdica con un miocardio hibernante y aturdido, ¿no? O atontado, que también está descrito así en la literatura. Ya en cuanto a la segunda parte de la fisiopatología, que es los tejidos biológicamente activos y sustancias circulantes, vamos a tener en primer lugar, sí, siempre el cardio, vamos a ver, igual que el metro, nuestro famoso sistema de vida intensidad externa. ¿No? Se va a estimular por la baja perfusión renal, que es la respiratoria de la mácula densa, va a haber activación simpática, aumento de la angiotensina 2, aumento de la vasoconstricción, aumento de la poscara, lo cual va a liberar aldosterona, con retención de sodio y agua, volemia, aumento de la volemia en tensión, estimula la fibrosis y el moderado cardíaco. Esto es lo clásico, así se presenta desde sistemas de los pacientes vienen hinchados, con edemas, a veces hacen edema pulmonar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Retiene sodio y agua, ¿no? Entonces, así van a llegar nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuál va a ser el efecto de esto? Se va a agravar la congestión y disfunción cardíaca a largo plazo. El sistema nervioso simpático va a estar estimulado por los famosos neuroreceptores. Su respuesta al bajo gasto cardíaco van a ser las consecuencias: aumento de la frecuencia cardíaca y intensidad, aumento de la frecuencia vascular, a largo plazo toxicidad por catecolaminas. ¿Por qué? Porque este sistema nervioso va a aumentar y producir catecolaminas, va a haber la desensibilización que hemos visto en la anterior diapositiva y la toxicidad por catecolaminas. Y eso no solo va a provocar la desensibilización y la baja de estos receptores beta-1, sino que también va a provocar la apoptosis miocítica, va a estimular la vía de las caspasas. El efecto neto inicialmente va a compensar, pero luego va a acelerar el deterioro. Dentro de esas sustancias biológicamente activas también van a estar los vasodilatadores. ¿Qué vasodilatador vamos a tener? La bradicina, que es un péptido vasodilatador degradado por la enzima convertidora de la angiotensina, va a vasodilatar directamente, va a eliminar los minículos, las alaminas, antiinflamatoria antifibrótica, se preserva con los inhibidores del AINE. Por eso, dentro del tratamiento todavía se utiliza, aunque dosis baja, se utiliza inhibidores del sistema convertidora. El óxido nítrico va a estar producido por el endotelio. El endotelio sí tiene una función. El endotelio es uno de los órganos más grandes del organismo, que va a tener muchas funciones. Esto lo hemos visto, la función del endotelio en inflamación, etcétera, donde tiene ciertos receptores que nos van a activar. ¿Cuál va a ser su principal función? La vasodilatación, antiagregante planetario, inhibe el regulado. Si se dan cuenta, estos van a ser factores protectores, entre comillas, para que no se insuficiencia cardíaca van a ir a contrarregular a toda acción, hay una reacción, ya lo dijo Newton. Entonces, igual, aquí no veo una reacción. Sin embargo, esto es como, no sé si han visto en el tema de insuficiencia, de respuesta inflamatoria sistémica, hay en CARS, hay en MARS. Entonces, a todo esto igual existen unas vías de propagación lenta y que se va acabando, como que se va acabando la batería de a poco, y ya estos ya no van funcionando como deberían funcionar. Las prostaglandinas derivadas de los antibióticos son los expertos, han pasado en farmacología, las vías del ácido aracidónico. ¿Cuál es su función? Vasodilatación renal, natriuresis,
función vascular humana, su proyección perversa alterada, insuficiencia cardíaca avanzada. Y por otro lado, los péptidos natriuréticos, esto ahorita es un boom. Cuando está con insuficiencia, el paciente sí o sí tienes que pedirle péptidos natriuréticos. No puedes no pedir, es una parte bien que solicita para ver cómo está la insuficiencia cardíaca, ¿no? Se afecta por las arritmias y los ventrículos, por la distensión, van a vasodilatar, la natriuresis, por eso lleva natriurético, porque van a promover la eliminación del sodio, y la diuresis inhibe el sistema nervioso del sistema aldosterona y el sistema nervioso estático. Se dan cuenta, esta es la parte contrarreguladora, ¿no? El problema es que es insuficiente frente a la activación exagerada del sistema nervioso del aldosterona. La vasopresina DH va a ser liberada por el hipotálamo, por la hipertensión hipovolemia, va a reabsorber el agua libre, vasoconstricción de los receptores B1, agrava la retención de líquidos y la congestión. Y finalmente, en este tema de la fisiopatología por liberación de sustancias químicas, o biológicas, perdón, las citocinas, que en toda inflamación, por eso cuando hemos visto inflamación es un tema extenso que se ve en varias partes, también van a participar estas citocinas proinflamatorias, las famosas factores tumor alfa y L1 y L6, que van a aumentar la insuficiencia cardíaca crónica avanzada, provocando más apoptosis, activación a las metaloproteinasas, disfunción endotelial, la caquexia. Lo clásico cuando tú ves un paciente con insuficiencia cardíaca, años, pacientes que son bien delgaditos, caquéticos, es bien clásico verlos así, por esta hiperfunción o por estar en cronicidad funcionando estas citocinas, ¿no? Reflejan el carácter inflamatorio sistémico de la insuficiencia cardíaca crónica y las metaloproteinasas de matriz, que van a ser esas enzimas que degradan el colágeno y la matriz extracelular, activadas por citocinas y la isquemia. ¿Qué es lo que van a provocar? Más remodelado patológico, dilatación muscular progresiva, desequilibrio regular, con inhibidoras de la AMP que se llaman los tipos. Van a haber efectos contrarreguladores, ¿no? Como las citocinas, los NMP, la monocytosina, las vasodilatadoras, que pueden tener aumentar la presión y la perfusión renal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se insuficiencia cardíaca? Y bajo gasto cardíaco es el típico que lo claro. ¿Quién va a tratar de contrarregular? Necesitamos un identificación. Pero que consecuentemente esa vasoconstricción inicial, lastimosamente va a empezar a hacer fibrosis y retención, ¿no? Simpático lo mismo, trata de hacer una respuesta rápida, pero con el tiempo hace necesidad de cardíaca y arritmias. Los péptidos natriuréticos, igual, tratan de botar esa sal, tratan de botar el agua y demás, pero se van a contrarrestar rápidamente. Los vasodilatadores, lo mismo, y van a ir haciendo o alterándose por la disfunción endotelial. La ADH, igual, en vez de que haga retención hídrica y eso nos ayude a que la volemia el volumen circular digestivo se mantenga, va a crear un efecto adverso, que es la congestión y la hipometremia. Las citoquinas, lo mismo, relación crónica, porque existen las metaloproteínas igual, dilatación y disfunción estructural. A veces van a ser compensaciones, entre comillas, que en vez de ayudar al final, termina destruyendo. Y finalmente, dentro de la fisiopatología, en un tercer tópico habíamos visto que están los factores genéticos, el sexo, la edad, los factores ambientales. Entonces, en estos factores genéticos tenemos que toda la predisposición diferente a la alimentaria, y esto es cierto, ¿no? Es una alimentaria de la familiar, las canalopatías, enfermedades hipercondriales, pueden provocar, pueden alterar ya o acondicionar, tener una insuficiencia cardíaca mutaciones relacionadas con mutaciones de los minocitos, alteraciones mencionadas de microscopías del tratamiento energético, ¿no? Hasta el insuficiencia cardíaca. En cuanto al sexo, las mujeres presentan mayor frecuencia de insuficiencia
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en mayor rigidez ventricular. En cambio, los hombres tienen presentar insuficiencia renal con fracción de eyección reducida. Van a haber las diferencias hormonales. Teóricamente, los hombres humanos pueden enfermarse hasta cuando se pase la mujer. Y ahora me pasa la mujer, y cambia, ya la mujer se queda más que el hombre, ¿no? Ya la masa muscular, la sensibilidad sobre los que se influyen en el cuerpo relacionado al sexo. En cuanto a la edad, obviamente, la insuficiencia cardíaca es la más común arriba de los 65 años, y es cierto. Cuando vean un paciente abreviado, pinchado, además, lo más probable es que funcione con una insuficiencia cardíaca. Disminuye la reserva cardíaca, o sea, en algún momento no es comparable, no es equiparable, pero es para que se den a la idea. Si ustedes han nacido, qué sé yo, en 2005, ya ahorita estamos en 2025, ya tienen 20 años, y si es que ustedes no fueran un humano y fueran un auto, si han nacido en 2005, ya tienen 20 años su auto, ¿cómo está su auto? ¿Cuántos cambios de aceite de hecho? ¿Cuántos de aceite de llanta? ¿Cuántos de aceite de mecánico? Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos cuidamos o no nos cuidamos, así cuando vamos a llegar a la vejez, ¿no? Entonces, ya cuando si tuvimos un auto, si mi papá hacía 64 años, ¿cuántos años hacía? 65, veo una jeta de 65 toda destartalada, ¿no? Igual. No es solo que los años pasan en vano, o sea, tienen su peso, disminuye la reserva cardíaca, aumenta la fibrosis, hay más rigidez histórica, etc. Lo mismo que pasa en el corazón pasa en los pulmones, en los riñones, en el cerebro, en toda la economía humana, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se cuiden, llegarán así a viejitos, ¿no? Entonces, se acumulan las comorbilidades y ya los viejitos ya tienen hipertensión arterial, diabetes, renales, etc. Y este envejecimiento va a promover el remodelado ciclínico progresivo. En cuanto a los factores ambientales, esto es similar. Si a tu auto no le has hecho cambio de aceite, después de conducir 5.000 kilómetros, se arruina el motor. Así de fácil. Lo mismo, ¿no? Si cada vez están en sus fiestas, que alcohol, que no se creen que el tabaco, que drogas, etc. Ustedes creen que van a llegar bien a los 40, siquiera. No es necesario personal, ¿no? Entonces, esto se hace daño y está funcionando, no solo en el corazón, las riñones, los pulmones, o sea, todo, ¿no? Y ahí están los colados altos, el consumo crónico puede provocar una cardiopatía crónica tóxica, los mecanismos de daño mitocondrial, estrés oxidativo, apoptosis, el tabaco provoca daño mitocondrial, arteriosclerosis, hipertensión, agrava la isquemia, disminuye la circulación, las drogas recreativas como la cocaína y las anfetaminas provocan vasoespasmos coronarios, isquemia, arritmias, efectos tóxicos sobre el miocardio. Contaminación ambiental con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y ingresos hospitalarios por exacerbaciones. Y el último, el cherry de la torta, las comorbilidades. No es lo mismo tener insuficiencia y no tener diabetes que tener diabetes, no tener hipertensión que tener hipertensión. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes diabetes mellitus, se promueve la cardiopatía diabética, disminución diastólica y fibrosis, por la glucotoxicidad, la lipotoxicidad, por la inflamación crónica, por el estrés oxidativo. La hipertensión arterial es una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca por fracción de eyección preservada. Promueve la hipertrofia ventricular izquierda y rigidez diastólica. La enfermedad renal crónica nos va a dar miocardio renal. Aumenta la retención de volumen, activación neuronal y riesgo de hipertensión. La enfermedad coronaria va a ser la principal causa de insuficiencia cardíaca por fracción de eyección reducida, infartos previos que van a generar necrosis, remodelado, metálica. La anemia va a reducir el transporte de oxígeno, aumenta el trabajo cardíaco común, insuficiencia cardíaca crónica avanzada. La obesidad, sabemos que es un estado inflamatorio crónico, favorece que se presente hipertensión, se presente diabetes,
apnea del sueño, miocardiopatía por sobrecarga de volumen, una paradoja de la obesidad, que cierto exceso de peso puede asociarse con este cuerpo, es una paradoja. Pero, o sea, no es lo mismo estar un poquito gordito que estar muy obeso, ¿no? Produce cansados, produce conexión intermitente, son los síndromes de apnea del sueño, que cuando estás, los pacientes que roncan, generalmente es esto, ¿no? Tienen que hacerse el estudio del sueño para los cansados y se hace, los pacientes no producen hipoxemias intermitentes, el paciente está durmiendo y está roncando y se para. Y ese rato que ha parado ya se da 10, 15, 20 minutos. Y luego se despierta nuevamente y empieza a roncar. Entonces, eso produce hipoxemia intermitente, hipertensión pulmonar, disfunción del bebé. Habíamos visto con mis alumnos el hiper, no hiper, y demás, tiene relación con pesados también. Entonces, no solo te afecta no dormir bien, que al día siguiente estás cansado, sino que has tenido hipoxia en tu cerebro, has tenido un momento de hipertensión arterial, o hasta puedes tener arritmias momentáneas, etc. Entonces, favorece las ritmos nocturnos, los ritmos la depresión frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca asociada a mayor mortalidad de evidencia. Entonces, es un ciclo vicioso donde va a haber un daño estructural, lo cual va a provocar un modelado, la distribución ventricular, activación neurohormonal, el simpático, el rendimiento de testosterona, mayor vasoconstricción, reducción del sueño, empeora la sobrecarga, el minocito va a sufrir estrés, hipertrofia, fibrosis, conducción y contractibilidad alterados porque están hipertrofiados o se mueren o se fibrosan cuando esos minocitos o esos miocardiocitos ya no están así con más funcionalidad, ya no van a conducir normalmente, obviamente, ¿no? Ya su potencial de actividad va a ser normal. Disminuye la fébrica, produce una falla cardíaca y es un círculo vicioso. Bueno, por otro lado también puede haber aterosclerosis, hipertensión, valvulopatías, la parte de las etiologías que hemos hablado, el daño al miocardio, fibrosis, dilatación hipertrofia modelado, distribución a la fracción de inhibición, activación neuronal, congestión, hiperperfusión sistémica y la consecuente insuficiencia cardíaca global. Así está descrito en las barreras, ¿no? Cómo está determinado, qué es lo que sucede, el volumen minuto, el volumen menstrual, la presión de la izquierda está disminuido, y cómo está disminuido, la presión arterial va a bajar, lo que va a provocar isquemia, ¿no? Isquemia por este lado va a dar disminución de la sensibilidad, conectividad por el lado. Este volumen disminuido también va a crear hipoperfusión, por el otro lado va a activar el sistema de enzima progesterona, la ley de Starling. Esto se ve, Starling, vamos a ver, también lo vemos en el sistema de del pulmón, entonces ahí tiene mucho que ver la ley de Starling, etc. La disfunción endotelial, sistema nervioso simpático, se van a activar la vasopresina, factores natriuréticos, alteración, aumento de la precarga, lo que va a provocar congestión pulmonar. Esto, por otro lado, va a crear la vasoconstricción, aumento de la postcarga, aumento del consumo de oxígeno, más isquemia y todo ese círculo. Y se cardíaca empeora. Cuando tu paciente que tiene valvular, tiene valvulopatías, tiene arritmia, tiene algo estructural de base hipertensión diabetes, hace un primer episodio de insuficiencia cardíaca, ya es cuestión de tiempo para que se muera. ¿Por qué? Porque ya he hecho un primer episodio donde todo esto ya fallado. Ya no ha compensado el sistema ya no ha compensado la disfunción respiratoria, ya no ha compensado el simpático. Todas estas barreras ya se han caído. Al estar ya mal estos mecanismos, ¿qué es lo que sucede? El paciente entra en un primer episodio. Entonces, esto es como la carrera de obstáculos.
pasas un obstáculo y el siguiente ya es más alto, el siguiente ya es más alto, hasta que al final ya no puedes pasar y te mueres. Así es la insuficiencia cardíaca. Una vez que has hecho el primer episodio de insuficiencia cardíaca, el siguiente está a la vuelta de la esquina, el tercero a la vuelta de la esquina, el tercero, hasta que finalmente mueres. Entonces, ¿qué es lo que se trata de evitar? Por eso se utiliza la clasificación AHA como modo de prevención, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca para el tratamiento. Entonces, las clasificaciones sirven para eso. La de la FEBI para el tratamiento y la de la AHA para la prevención. Entonces, evitar llegar a estados terminales. Aquí simplemente es un recordatorio, ¿no? Como la medicina serrana de vitamina, va a colocar cambios en la morfología, la hipertrofia, el servicio de investigación, etc. Esto es básicamente todo lo que hemos estado hablando de los procesos antibióticos, etcétera, etcétera. Ya como se sistema de medicina aldosterona, que cuatro otros efectos básicos, constrictores, estimulan la aldosterona, aumentan la pH, facilitan la inversión de la adrenalina, la impresión de agua, la absorción de sodio, el estrés oxidativo, daña la memoria, aumenta los niveles de estrés, etcétera, etcétera. Y como finalmente ese gasto cardíaco se ve alterado, se disminuye y trata el corazón de compensar con la estimulación adrenérgica, más profundidad, más frecuencia, pero se aumenta el consumo de oxígeno, más daño al endotelio, distribución sanguínea, más constricción. ¿Y quiénes van a sufrir? Porque al final de cuentas el corazón va a preservar dos cosas, al mismo corazón y al cerebro. Todo lo demás, riñón, hígado, pulmón, no se interesa mucho. Esos dos y alternos el pulmón. Pero ya riñones, es plástico, todo lo demás, piel, ya, chao. No me interesa. Va a tener sus prioridades. Finalmente, ¿no? Entonces, se van a lograr el resumen de la insuficiencia cardíaca. Van a ver los tres pasos que hemos visto, ¿no? Pero también la discusión endotelial, la creación del endógeno, la inflamación, etcétera, ¿no? Y también van a hacer sus mecanismos compensatorios que ya lo hemos visto, ¿no? La aldosterona, los facilitadores. Es un cuadrito que me gusta mucho, porque por un lado el corazón está insuficiente, nos pide ayuda, trata de sacar líquido a los pulmones, pero nos olvidamos de los pulmones, creamos congestión, el cerebro está ahí, pero hagan algo, activa la circulación simpática, activa la secreción del DH, ¿por qué no? Dice, ¿no? Hey, o sea, ¿por qué este pobre corazón está así? Luego viene aquí, aumenta la precarga, necesitamos, el riñón empieza a sufrir y le dicen necesitamos mayor flujo, hagan un mayor esfuerzo. Imagínate que le piden un esfuerzo actualmente y ya está muriendo y le dice aquí no, pero yo estoy tratando de aquí la parte hormonal, como que cerrar estos minutos y se activa la respuesta neurohormonal, aumentando la respuesta, ¿no? Más bien en vez de que traiga más agua al riñón, va a hacer trabajar más con mayor retención de agua, de sodio, se incrementa la recarga, ¿no? Y finalmente va a haber ya no va a ser capaz el corazón ni de mantener el gasto cardíaco, ni la recarga, ni la postcarga, que lo debe hacer todo. Entre toditos, en vez de ayudarse, se termina la recarga. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿cómo va a llegar nuestro paciente? Esto es una clasificación antigua, no he encontrado mucho en los libros actuales. En mis carreras de la facultad, creo que no me acuerdo con eso antes. No hay esa clasificación de la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Pues yo digo, por hoy ya no se utilizan mucho estas clasificaciones, son mucho más antiguas. Imagínense que tenemos las clasificaciones de mis profesores, entonces, o sea, son muy antiguas. Entonces, usted dice que la insuficiencia cardíaca izquierda te va a dar cianosis, signos de hipoxia, octornea, tos con espumoso, linfadenosidad paroxística,
intolerancia a la actividad física, signos de perfusión tisular disminuida, eso va con la izquierda. Y con la derecha, lo clásico que se ve, edema, gastritis, señales de declive, anorexia, disfunción gastrointestinal, pérdida ponderal, signos relacionados con la disfunción hepática. ¿Por qué? Porque en la derecha va a ser congestión de los tejidos periféricos, congestión hepática, congestión gastrointestinal. En cambio, a la izquierda va a haber gasto cardíaco disminuido, congestión pulmonar, intercambio de gases alterados, edema pulmonar y lo que te crea estos tipos. Esto es para conocimiento y sí pueden presentarse. Si en algún momento llega un paciente así, con insuficiencia cardíaca derecha y cumple estos criterios, perfecto. Nadie les podría reclamar porque es aún un fallo. También se puede clasificar por los patrones hemodinámicos. Si tienes el famoso húmedo y seco, húmedo y ¿cómo es esto? Seco y húmedo, frío y seco, frío y húmedo. Entonces, son clasificaciones que les pueden preguntar a la oportunidad las clasificaciones. Una vez que el paciente con datos de insuficiencia cardíaca, en realidad el paciente va a llegar, generalmente pacientes añosos, que pueden tener, o sea, tienen las etiologías, pueden tener arritmias, loculopatías, enfermedad coronaria, o sea, eso ya tienen que ustedes haber hecho una buena anamnesis. Y sobre eso tienen con tornea, con disnea, con edemas y demás, ahí se van a orientar a que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. O sea, no van a presentar. No de la nada van a decir, soy shock cardiogénico, sin haberle revisado al paciente, sin haberle hecho una buena anamnesis. La clave hasta hoy por hoy sigue siendo que les hagan una buena anamnesis, qué ha pasado, cuál es el intervalo, qué toma, es hipertenso, es diabético, qué ha pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no pueden que tú ya sospechas insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver historia clínica, si tiene antecedentes de infartos, si tiene alteraciones de coronarias, si tiene hipertensión, si ha sido expuesto a drogas, cardiotóxicos, uso de diuréticos, ortormea, disnea paroxística nocturna. Examinamos al paciente. ¿Qué vamos a encontrar en esa física? Puede haber rales, puede haber edema bilateral, puede haber un murmullo cardíaco, puede haber congestión yugular, ¿no? Puede haber la placa de raíz externa de tensiones, solitarias. ¿Qué es lo que se le hace? Un electrocardiograma, ¿no? Que podría ser normal o normal, y ahí vamos, ustedes ya tienen que saber interpretar el electrocardiograma. Se le pide pedidos natriuréticos, y si está arriba de 125 para el ProBNP y BNP de 35, entonces se le hace una ecocardiografía, y en base a la ecocardiografía vamos a catalogar si es insuficiencia cardíaca con PMI normal, reservada, el área de gris o reducida, ¿no? ¿En cuáles pacientes tenemos que tener cuidado? En pacientes hay un hemotécnico, se llama INGEL, que dice que ya son pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, que hayan necesitado sintomático previo, en estos pacientes NICA 3 o 4, que hayan tenido disfunción orgánica o tenido disfunción renal hepática de la etapa terminal, caracterización de una bajo de 20, que hayan tenido arritmias que se hayan desfibrilado, tensiones más de los 2 meses previos, edemas, aumento de los diuréticos, presión hipertensión arterial, etcétera. Los pacientes deben tener mucho cuidado. En cuanto al tratamiento según estadio que tiene la AHA, nosotros tenemos que tener que en la A va a ser el control agresivo factores de riesgo, de material glicemia, lípidos, peso, inyectas, aras, estilo de vida saludable. En el B todo lo anterior y ya se preconiza el uso de inyectas, aras, beta bloqueantes, los antecedentes de impacto, OPA de 40, control de las vacunopatías, prevención y la prevención de la IC, de insuficiencia cardíaca, y a la IC, un tratamiento farmacológico
farmacológico completo, educación, autocuidado, diético, ejercicio físico, considerar dispositivos como dispositivos de resincronización, de dispositivos avanzados ventriculares, y ya en el 4, aquí la A es clara. Estos pacientes que ya tienen una falla cardíaca fuerte, severa, y ya son interactivos los cuadros, no hay más tratamiento que el trasplante. Y si no te puedes trasplantar, cuidados paliativos. Punto. O sea, trasplantar si vives, o no te trasplantas si te mueres. Así, claro. Es la insuficiencia cardíaca. Restricción de líquidos inotrópicos paliativos en caso de cirrosis. Lo mismo está aquí, según el estadio de la mija, aras, yecas, es similar. Con fracción de inyección menos de 40, lo mismo. Beta bloqueantes, ¿no? Cambio individual, bisoprolol, controlados, oxinato, antagonistas de la aldosterona, los famosos spironolactona, spironolactona, los inhibidores de la SGLT2, canales de sodio renales, la dapagliflozina y la empagliflozina son medicamentos que sí han entrado ya para los últimos convenios del año pasado de la insuficiencia cardíaca. Otros posibles tratamientos se pueden utilizar idénticos de asa, hierro, los pacientes con anemia, que tengan vamos a llevar en el tercer módulo, me parece que es el tema de anemia, y ahí vamos a ver cuántos ven, etcétera, los índices de hematocrit se determina si es tributaria, hidralacina, más nitratos, ivapadrina, dispositivos de prevención de muerte súbita, terapias de resincronización. Ya cuando está entre 40 y 49, que ahí está claramente el área gris, es un híbrido entre el uno y el otro. Se le puede dar inhibidores de los canales de sodio, que no está todo establecido, pero sí se da aras, yecas, etcétera, etcétera. Y cuando ya está preservada, control de todo lo que habíamos dicho. Entonces pueden dar sacubitrilo, valsartán, ¿no? Con mujeres han demostrado en ese estudio. Ahí está. En resumen, que es insuficiencia cardíaca reducida, puede ser moderadamente baja, preservada en el estadio ABC, y todo lo que podemos hacer. Los diuréticos hacemos énfasis porque así utilizamos metronidazona, pulesonida, torsionida, acetoacetamida en diferentes estadios, ¿no? Este tratamiento, este artículo debe ser de la de ustedes, me parece que sea publicado en 2005 de Arqueologos Medicina, sigue vigente. ¿Por qué? Porque en el estadio A, pues bueno, tratar los factores de riesgo, en el estadio B ya se realizan aras, yecas, en el estadio C lo mismo, en el estadio D, pues dispositivos de asistencia ventricular, trasplante, y si no se puede,